Bien, fíjense lo que yo les comentaba antes, se filtró esta diapo en otro momento. Este era el listado de países que yo le mostré de consumidores de carne, y fíjense los ingresos per cápita que tienen esos países. Solamente Uruguay, Argentina, anda con esto, son países con estos ingresos per cápita. O sea, somos el único país en vía de desarrollo con bajos ingresos per cápita que se da el lujo de comer ese volumen de carne. Perspectiva de las cadenas cárnicas en Argentina. Tenemos un mercado internacional con una demanda creciente para todas las carnes. Eso es una realidad y no es coyuntural. Esto es firme, esto recién empieza. Cuando decimos que tiene un par de años, no hay nada que nos indique, bueno, pero esto va a cambiar. No. Y no va a cambiar porque todos los cambios que están ocurriendo a nivel geopolítico, a nivel mundial, van todos en la misma dirección. O sea, si la demanda viene porque aumentó el poder adquisitivo en la China y en la India, no es un detalle menor. O sea, no es algo que está ocurriendo, no. Eso es firme, vaya si es firme con 1.300 millones de habitantes cada uno, o 1.000 la India. Y simultáneamente desaparecen de mercado otros países con quienes competíamos. La Unión Europea, que era un competidor desleal por el dumping que tenía, hoy pasó a ser demandante de carne. Se pensaban que la Unión Europea, en cuanto incorporase a estos nuevos países de detrás de la cortina, empiecen a producir y van a tener un exceso de producción. No, esos países mejoraron su economía y aumentaron su demanda, no su producción. Entonces, en vez de aparecer en el mercado volcando carne, son los que piden más carne. Caso de Ucrania, Rusia, Checoslovaquia, Polonia. Entonces, de golpe, todo eso que decíamos desde 2 o 3 años, che, guarda que hay que trabajar para lograr mercado, nos encontramos con que están ahí los mercados y hay que abastecerlos. ¿Y con qué? Nosotros, porque estamos muy acostumbrados, créanme que cuando vamos a un congreso afuera, la gente les cuesta entender cómo hacemos nosotros para tener tiempo para comer tanta carne. Es real. Cuando nosotros decimos que no, en Argentina quisiéramos bajar de 70 kilos a 60 o a 50, lo decimos con susto, me animo así a 60 para tener más para exportar, no. ¿Y la cultura? Cuando afuera dicen, ¿cómo harían ustedes para comer 50 kilos? O sea, nosotros creemos que si tenemos que bajar de 70 a 60 es que no vamos a ver nunca más un asado. Y afuera no le encuentran explicación a cómo harían ellos para comerse 50 o 60 kilos. O sea, lo que quiero transmitir con esto, nuestro consumo de carne es realmente exagerado. Bien, esa es la crisis en que nos encontramos, y lo planteo así porque esto recién empieza. Y desgraciadamente no tenemos nada que nos diga que la vamos a resolver a corto plazo. Y esto no es solo de Argentina. Insisto, estoy trabajando en este momento en Uruguay. Uruguay, que tiene menos conflicto que Argentina. Políticamente no ha tenido los traumas campo-gobierno que tuvo el país. Tiene una política de fomento a la ganadería increíble. Logra los mejores precios en producto, pero está perdiendo 380 a 400.000 hectáreas ganaderas por año que se los lleva la soja. En el último año Uruguay disminuyó un 10% la faena, en 20 meses disminuyó el 4% el stock y disminuyó el 14%, el 14% la faena y el 10% las exportaciones. Y esto recién empieza porque ellos arrancaron un poquito más tarde. O sea, la crisis, entre comillas, que nos brinda esta oportunidad de los negocios que veíamos antes, del precio que tienen los cereales y de los precios que tiene la carne, pero desgraciadamente nuestro país, Uruguay, Paraguay, Ecuador, donde estamos haciendo un trabajo, tiene una superficie limitada. Entonces nos encontramos con que todas estas actividades son excelentes negocios. No solo la soja, el maíz, el trigo, la carne, la leche, la forestación. Entonces, en el mismo territorio queremos tener todo y ahí entra el conflicto, excepto Brasil, que Brasil se expande, con políticas que requieren, que tienen su opinión. Ellos atacan el Amazonas y el Mato Grosso y le dan para adelante. Y ese crecimiento de ganadería es a costa no de aumentar la productividad por hectárea, es de tomar más regiones, desmontan y adelante. No es competencia nuestra juzgar eso, pero es un planteo que los lleva a tener una altísima producción, pero con sus cuestionamientos en lo que hace a sustentabilidad. Pero ese es el problema. Nosotros no tenemos posibilidad de expandir fronteras ganaderas como para recuperar eso. Vamos a ver si puedo dar algunos números. Yo quiero comentar un poquito para los que no están en tema, para que se entienda un poco la crisis, cuando hablamos del tema carne.
En Argentina, la actividad ganadera está tradicionalmente dividida en dos actividades. Decimos actividad ganadera, pero realmente hay dos actividades. Una es la cría y otra es la recría o la invernada. Para los que no están en tema se la explico rapidito. La cría es aquel productor que lo que hace es tener vacas, madres y toros, y produce terneros. El típico ganadero que ustedes ven cuando van de aquí a Buenos Aires, la Cuenca del Salado, Dolores, Maipú, esa es zona de cría. ¿Qué ven ahí? Vacas, repito. Ese productor lo que hace es fabrica terneros. Y tradicionalmente, ese ternero, ¿quién lo compra? ¿Lo termina él lo vende al frigorífico? No. Tenía, pues después vamos a ver por qué lo digo en el pasado, los famosos remates en Rauya, Ayacucho, Dolores, Maipú, donde venían los invernadores, los productores del oeste, de Trenquelauquen, de Villega, a comprar los terneros, se los llevaban a sus campos, los recriaban y engordaban y luego los llevan a faena. Esa es la actividad invernada. Lo que estoy contando un poquito acá. Repito, el criador tiene vaca, toros y vende terneros. Estos terneros los compra el que inverna, es otro productor, incluso de otra región, que no tiene vacas, no produce ternero. Él compra los terneros acá, los llevaba allá, los recría, los engorda y los vende como novillito. ¿Está? ¿Se entendió? En términos generales, la zona de cría más importante del país es esta, la Cuenca del Salado. Ahí es donde estaba la real fábrica de ternero. La región de invernada más importante era la del oeste de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, sur de Santa Fe. ¿Por qué? Porque esa actividad requiere pastos de mayor calidad, por lo tanto están en campos con mejores suelos. ¿Se entiende? Bien. Otra cosa interesante, en el resto del país, como lo vamos a ver, en Corrientes también era zona de cría. Se fabricaban terneros, se producían terneros, y esos terneros eran trasladados a Buenos Aires, a la Cuenca de Invernada. O sea que en la zona de Invernada se recriaban y engordaban lo que se producía en la Cuenca del Salado y también todo lo que venía en los campos de cría del norte. Bien. También apareció otra posibilidad, que ¿cuál es? El feedlot. ¿Qué es el feedlot? El feedlot es, en vez de terminar estos novillitos, insisto, el ternero lo compraba, lo engorda y lo vende como novillito, a pasto todo esto. En los últimos años existe una posibilidad, este ternero, cuando ya es novillito, se lo lleva a un corral, se lo saca del pasto, se lo pone a corral y se le da maíz u otro grano, y se lo engorda a corral, y de ahí se entrega a frigorífico. 20 años atrás no existía esto, hoy sí existe afortunadamente. Insisto, esto que quede bien claro porque van a entender después dónde está la crisis. O sea, el feedlot lo único que hace es recriar y engordar un ternero que no lo produce él. Lo compra simplemente que en vez de ponerlo en pastura que requiere tierra, lo mete en el corral. ¿Está? Bien. ¿Qué pasó en los últimos años? Este grafiquito es el que le mostró a Alberto antes, ¿no? Desde el 94 ahora, la ganadería cedió a la soja 12.400.000 hectáreas. Esa es la superficie ganadera que tomó la agricultura, principalmente la soja. De esas 12.400.000 hectáreas, 8,5 millones son de la región pampeana, de la pampa húmeda que le llamamos. Buenos Aires, sur de Córdoba, sur de Santa Fe y noreste de la Pampa. La principal zona que toma, ¿cuál es? La de los mejores campos. ¿Qué actividad? La invernada. ¿Se entiende? La recría invernada. Por eso no ven mucha soja yendo de aquí hacia Buenos Aires por la Ruta 2, porque es la zona de cría. Más allá de que ya Alberto comentaba cómo aumentó también los cultivos de maíz o en las lomitas, cómo se están haciendo en los mejores campos, las lomas que hay. En la Cuenca del Salado hay un 20% de lomas que tienen mejores suelos, ahí ya se hace agricultura. Bueno, este es el cambio más importante que ocurre a nivel país. Y esto no está ni bien ni mal. Yo no estoy opinando mal de esto ni a favor. Simplemente estoy mostrando una foto o una película, mejor, de qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué pasó con el stock? A ver si viene acá. Sí, acá tenemos. Este es el stock ganadero. Antes de que venga el boom de la soja, en el 94 había 51 millones de cabezas. Y fíjense cuál era la distribución, más o menos. El 62% del stock, la mayoría estaba en la región pampeana. Un 22% en el NEA, la segunda región ganadera, un 7% en el NOA, un 6% en la región semiárida y un 2% en la Patagonia. Yo voy a mostrar ahora un montón de numeritos que va reflejando los cambios que ocurren año a año con la cantidad de hacienda que hay en el país y qué está pasando. Ustedes fíjense qué pasa acá, con esta zona. Esta es la zona donde más se difundió la soja.